En una tierra dominada por la opresión filistea, cuando Israel se hallaba debilitado y sin esperanza, nació un hombre destinado a cambiar la historia. Su nombre fue Sansón, elegido desde el vientre por mandato divino, consagrado como nazareo, apartado para Dios. No era un guerrero común, sino el portador de una fuerza que desafiaba los límites humanos, una fuerza sobrenatural otorgada por el Espíritu del Señor. Su vida se alzó entre la grandeza y la tragedia, marcada por hazañas épicas que estremecieron a sus enemigos y por debilidades que lo llevaron al borde de la ruina. Sansón no solo fue un juez de Israel, sino un recordatorio eterno de que el poder sin obediencia se convierte en un arma de doble filo. Así comienza la historia del hombre que mató a un león con sus manos desnudas, que derribó ejércitos con la quijada de un asno y que, con un último acto de sacrificio, se convirtió en leyenda. Sansón, el juez de fuerza sobrenatural. La historia de Sansón comienza en uno de los capítulos más oscuros de Israel. El pueblo, una vez más, se había apartado del camino de su Dios. Y como consecuencia, durante 40 años, los filisteos dominaron con mano dura, oprimiendo a las tribus y sometiéndolas bajo su yugo. La tierra temblaba bajo la sombra de un enemigo implacable, y los hijos de Israel clamaban en silencio, esperando la intervención del Altísimo. Fue entonces cuando la mirada de Dios se posó sobre una familia humilde, en la región de Sora, de la tribu de Dan. Allí vivía Manoa con su esposa, una mujer estéril que nunca había podido dar a luz. En medio de aquella aparente imposibilidad, ocurrió lo inesperado. El ángel de Jehová se apareció a ella, con un resplandor que rompía la rutina de los días grises de opresión. La voz celestial fue clara y solemne: He aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, guárdate de beber vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque he aquí concebirás, y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Impactada, la mujer corrió a contarle a su esposo lo ocurrido, y Manoa, lleno de asombro, rogó al Señor que aquel varón volviera a aparecer, para confirmar el mensaje. Dios escuchó la oración. El ángel del Señor descendió una vez más, y en presencia de ambos reafirmó el destino del niño que aún no había nacido. Manoa, temblando, preguntó: ¿cuál será el modo de vivir del niño, y qué debemos hacer con él? Y la respuesta fue inquebrantable: el niño debía permanecer apartado, dedicado a Dios, desde el vientre hasta el día de su muerte. Con un corazón reverente, Manoa ofreció sacrificio a Jehová sobre una roca. Y fue entonces cuando ocurrió un hecho portentoso. Mientras la llama del altar se elevaba hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego, desapareciendo ante sus ojos. Llenos de temor, Manoa y su esposa cayeron rostro en tierra, entendiendo que habían visto a un mensajero de Dios, y tal como fue anunciado, el tiempo se cumplió. La mujer dio a luz un hijo, y lo llamó Sansón. El niño creció, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, preparándolo para convertirse en el instrumento de liberación contra los filisteos. Era el inicio de una vida marcada por la fuerza sobrenatural, una vida que sería recordada por generaciones como la de un hombre elegido, pero también probado en el campo de sus debilidades. Sansón creció fuerte, distinto a todos los demás jóvenes de su generación. Su porte imponente y su vigor descomunal eran evidencia de que el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero también, desde temprano, su carácter apasionado marcaría el rumbo de su historia. Un día, descendiendo a Timnat, Sansón vio a una joven filistea y quedó prendado de su belleza. Al regresar a casa, pidió a sus padres que la tomaran por esposa. Su familia, sorprendida y preocupada, le cuestionó: ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tu pueblo, para que tomes esposa de los filisteos, esos incircuncisos? Pero Sansón, decidido, respondió con firmeza: tómenmela por mujer, porque ella me agrada. Lo que sus padres ignoraban era que aquella decisión formaba parte del plan divino, pues Dios buscaba ocasión contra los filisteos que dominaban a Israel. En su camino a Timnat, Sansón se apartó hacia los viñedos. Fue entonces cuando un rugido desgarró el aire. Un león joven se lanzó contra él. Con una fuerza que no provenía de lo humano, Sansón lo tomó con sus manos desnudas y lo despedazó como si fuera un cabrito. Sin embargo, no reveló a nadie lo sucedido. Tiempo después, al volver para casarse, encontró el cadáver del león, y dentro de él, un enjambre de abejas había hecho su panal. Sansón tomó miel con sus manos y comió en el camino.
Aquella extraña escena se convertiría más adelante en un enigma. Durante la fiesta de bodas en Timnat, Sansón lanzó un reto a los filisteos, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Si podían descifrar el enigma, les daría 30 vestidos de lino, si no, ellos debían entregárselos a él. Los filisteos, incapaces de resolverlo, presionaron a la esposa de Sansón hasta que ella lo arrancó de su corazón con lágrimas. Y al séptimo día, revelaron la respuesta: ¿qué cosa hay más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león? Sansón, indignado por la traición, respondió con furia: si no hubierais arado con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. El espíritu de Jehová vino sobre él con poder, y Sansón descendió a Ascalón, donde mató a 30 hombres, tomó sus despojos y entregó las prendas a quienes habían resuelto el enigma. Lleno de ira, abandonó la fiesta y volvió a casa de su padre. Cuando más tarde regresó por su esposa, descubrió que había sido dada a otro hombre. La traición encendió la llama de su furia, y Sansón juró vengarse. En un acto sin precedentes, capturó 300 zorras, ató sus colas de 2 en 2, colocó antorchas encendidas entre ellas y las soltó en los campos filisteos. El fuego arrasó los sembrados, las viñas y los olivares, dejando a los enemigos sumidos en la desesperación. Los filisteos, enfurecidos, quemaron a la mujer de Sansón y a su padre. Pero él, con justicia y rabia, los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Después, se retiró a habitar en la cueva de la peña de Etam. Los filisteos no se quedaron quietos. Con un ejército numeroso, subieron contra Judá para atrapar a Sansón. Los hombres de Judá, temerosos, fueron a la peña y le dijeron: ¿no sabes que los filisteos nos dominan? ¿Qué es esto que nos has hecho? Sansón aceptó que lo ataran, con la condición de que ellos no lo mataran, y así, lo entregaron a los filisteos. Pero cuando estos avanzaron contra él, el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, las cuerdas que lo ataban se deshicieron como lino quemado, y tomando la quijada fresca de un asno, mató con ella a 1000 hombres. Al concluir, exclamó con un clamor que resonó en los valles: con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Sediento y agotado, clamó a Jehová, y el Señor abrió una hendidura en él, de donde brotó agua. Sansón bebió, recobró sus fuerzas y fue juez de Israel por 20 años, en días de opresión filistea. Con los años, la fama de Sansón se extendió por toda la región. Los filisteos lo temían, pero su corazón seguía expuesto a una debilidad mortal: las pasiones. En una ocasión, Sansón descendió a Gaza y entró en casa de una mujer. Al descubrirlo, los filisteos planearon emboscarlo al amanecer, pero en medio de la noche, Sansón se levantó con un ímpetu imparable, arrancó las puertas de la ciudad junto con sus cerrojos y barrotes, y cargándolas sobre sus hombros las llevó hasta la cumbre de un monte frente a Hebrón. Aquel acto fue una humillación pública para sus enemigos, un recordatorio de que ningún muro podía contener la fuerza sobrenatural que lo acompañaba. Tiempo después, en el valle de Sorek, Sansón conoció a una mujer llamada Dalila, de quien se enamoró. Los príncipes filisteos vieron en ella la oportunidad de destruirlo, le ofrecieron grandes riquezas y lograba descubrir el secreto de su fuerza. Dalila insistió una y otra vez, usando dulzura y reproches para arrancarle su verdad. Al inicio, Sansón la engañó con falsas respuestas, pero finalmente, cansado de su insistencia y entregado a su debilidad, abrió su corazón: navaja nunca ha pasado sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres. Dalila supo que aquella vez había hablado con sinceridad, hizo que Sansón se durmiera en sus rodillas, y llamó a un hombre para que le rapara las 7 guedejas de su cabello. En ese instante, el espíritu del Señor se apartó de él. Cuando los filisteos irrumpieron, Sansón intentó levantarse como otras veces, pero ya no quedaba en él la fuerza que lo había hecho invencible. Fue capturado, sus ojos fueron arrancados, y encadenado con bronce. Lo llevaron a Gaza, donde lo obligaron a girar la rueda de un molino como esclavo. Pasaron los días, y su cabello comenzó a crecer de nuevo. Mientras tanto, los filisteos celebraban un gran sacrificio a su dios Dagón, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. Reunidos en el templo, 3000 hombres y mujeres se burlaban de Sansón, que fue sacado de la cárcel para servir de espectáculo. Ciego, humillado, guiado por un muchacho,
Sansón pidió que lo colocaran junto a las dos columnas principales que sostenían el templo. En ese instante, elevó una última oración: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Apoyándose en las columnas, con todo el poder que Dios le concedió, Sansón se inclinó con fuerza sobrehumana, y el templo entero se derrumbó sobre los príncipes del pueblo que allí se hallaba. Murió Sansón con sus enemigos, y en su muerte mató más que en toda su vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre descendieron a recoger su cuerpo, y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de Manoa su padre. Sansón había juzgado a Israel 20 años. La vida de Sansón es un espejo en el que resuena la condición humana, un hombre dotado de fuerza sobrenatural, elegido por Dios, pero también vulnerable a sus propias pasiones. Su historia nos recuerda que los dones más grandes, cuando se usan sin obediencia ni disciplina, pueden convertirse en cadenas que nos atan. Sansón fue apartado para Dios desde el vientre de su madre, sin embargo, una y otra vez eligió el camino de la autosuficiencia, hasta que su debilidad lo entregó en manos de sus enemigos, y aún así, en medio de su ruina, cuando todo parecía perdido, clamó al Señor. Y Dios lo escuchó. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello, sino en la fidelidad del Dios que lo había llamado, y que su vida fue marcada por errores y tragedia. Su último acto reveló una verdad eterna: cuando el hombre se rinde, Dios se glorifica. Hoy, miles de años después, la historia de Sansón sigue hablándonos. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en los músculos ni en la fama, sino en vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios, porque no importa cuán grande sea la caída, siempre hay redención para el corazón que clama con sinceridad. La vida de Sansón nos advierte que las debilidades no enfrentadas pueden destruirnos, pero también nos anima con una esperanza. El mismo Dios que levantó a Sansón es capaz de levantarnos a nosotros, aun en nuestras peores derrotas. Esta fue la historia de Sansón, el juez de fuerza sobrenatural, un relato épico que nos recuerda que el verdadero poder está en la fidelidad a Dios. Y quiere seguir descubriendo más historias bíblicas llenas de enseñanzas para nuestra vida, suscríbete, comparte este video y activa la campana de notificaciones. Cada semana, revivimos las páginas de la Escritura con la fuerza y la grandeza que merecen.